Viento y veneno, el ojo de quimera. No temas a lo que ves, teme a lo que estás a punto de ser. Capítulo 1. Glitch en la visión. Primero ves lo imposible, luego te das cuenta de que tú eres lo imposible. Tokio nunca duerme. Y su red, nunca calla. Miles de millones de datos fluyen cada segundo por sus venas digitales. Y Sayuri estaba ahí. Siempre. En el fondo del código. Observando. Modificando. Hackeando. Tenía 19 años, y más secretos que amistades. Su nombre real era irrelevante. En la red, era conocida como W-YRM-01. WYRM. Serpiente digital. Pero una noche, todo cambió. Estaba ejecutando una brecha a un servidor del gobierno japonés cuando el glitch apareció. Primero, una imagen distorsionada. Un ojo gigante, flotando en un mar de datos corrompidos. Luego, fuego. No animación. Fuego real. A través de la pantalla, el monitor ardió. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Sayuri se apartó bruscamente. Parpadeó. Y entonces, lo vio. Por la ventana de su pequeño apartamento, en el distrito de Shibuya, la calle había cambiado. El concreto humeaba. Los postes goteaban escarcha. Y una figura cruzó la avenida. Con cuerpo humano y rostro de león. Solo duró 3 segundos. Pero ella lo vio. La ciudad no reaccionó. Volvió a mirar la pantalla. El código se había reescrito solo. Una línea nueva. En un idioma que no reconocía. Pero que, entendía. GLYPH-01-activated. Ajax granted. Corrió al baño. Se miró en el espejo. Y su ojo derecho. Ya no era suyo. Irradiaba luz dorada. Como si un circuito estuviera incrustado detrás de la retina. Se contrajo. Giró. Y proyectó una imagen en la pared. Una ciudad destruida. Llamas. Torres colapsadas. Y al centro. Una bestia de 3 cabezas. Una voz suave habló dentro de su mente. No con palabras. Con conceptos. Yo ya estuve aquí antes. Y he venido a renacer contigo. Sayuri se alejó. Tropezó. Cayó. La pantalla de su laptop seguía abierta. Pero la conexión se había cortado sola. En lugar de su escritorio digital habitual, aparecía una nueva firma. Chimera Protocol Initiative. Y en la red oscura, alguien más lo había visto. En otra ciudad. En otra red. Un joven encapuchado, frente a 6 monitores, sonrió. Belerofonte. Susurró una sola palabra. Una que había estado esperando pronunciar por años. Sayuri. Capítulo 2. Parásito divino. Lo que habita dentro de ti, no necesita permiso para despertarse. Sayuri no volvió a conectarse durante 3 días. No encendió su laptop. No salió. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, el mismo instante regresaba. El ojo proyectando destrucción. La voz. La bestia. El código. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que su cuerpo empezó a hacer solo. El primer síntoma fue en sus manos. Intentó abrir una botella de agua, y sin tocarla. El plástico se derritió. No se quemó. Se reconfiguró. Como si sus dedos emitieran algún tipo de comando térmico no visible. El segundo síntoma fue en su sombra. Una noche, al pasar por el pasillo de su edificio, la lámpara del techo parpadeó. Y su sombra. Ya no era humana. Tenía alas. 2 cabezas. Una cola en movimiento.
Duró solo un segundo. Pero fue suficiente. Sayuri corrió a su habitación, abrió su portátil, y comenzó a rastrear archivos con el símbolo que había visto en su retina. El glifo de la quimera. Lo encontró en una red profunda, en servidores encriptados que jamás había podido penetrar antes. Ahora, entró sin resistencia. Como si el sistema la conociera. Entre archivos ocultos, encontró un nombre. Proyecto QMR, A01, Substrato Genético Divino. Parásito simbiótico activo. Último host, Sayuri Nakamoto. Un escalofrío le recorrió la espalda. El archivo incluía una visualización anatómica. Era su cuerpo. Pero en su interior. Algo estaba entrelazado con sus nervios, su sistema inmunológico, su visión. Un parásito. No un virus. Un dios. La quimera, según los antiguos textos, era una criatura híbrida, compuesta de 3 bestias. Un error mitológico. Un castigo. Pero en esta red. Era un programa. Un código viviente. Insertado dentro de ella. Sayuri quiso desconectarse. Pero su ojo no lo permitió. Las letras aparecieron una vez más en su campo de visión. Fase 1 completa. Fase 2, adaptación neuronal. Fase 3, manifestación física. Intentó cerrar la laptop. La laptop no se cerró. Se derritió. Sus teclas se fundieron. La pantalla vibró y proyectó una única imagen. Ella. Con 3 cabezas. Alzando una ciudad en ruinas. Y entonces lo sintió. Desde su pecho, desde su espalda, algo se movió. No físico. Un pensamiento que no era suyo. Una respiración que no venía de sus pulmones. ¿Un susurro? No soy un parásito. Soy tu reflejo, perfeccionado. Sayuri gritó. Y cuando se miró al espejo, ya no solo era su ojo derecho. Ahora también, su lengua tenía bifurcaciones digitales. El código estaba infectando su carne. Capítulo 3. El lenguaje de los dioses muertos. Algunos códigos no se escriben, se recuerdan. Y sus autores ya no están vivos. Las calles de Shibuya parecían iguales. Neons. Ruido. Pantallas con noticias programadas para distraer. Pero Sayuri ya no veía eso. Con su ojo derecho, veía lo que los demás no podían. Fracturas en la realidad. Líneas de códigos flotando en los edificios. Símbolos arcanos detrás de los carteles digitales. Rostros entre la multitud, con nombres ocultos sobre sus cabezas, como etiquetas de red. El mundo era una interfaz. Y su ojo, la contraseña. Durante una conexión forzada al servidor principal de un conglomerado militar, Sayuri interceptó algo que no debió existir. Un archivo oculto entre los protocolos de defensa, titulado Proto Divinum. Archivo, Sansu 01. Contenía grabaciones antiguas. Manuscritos escaneados. Fragmentos de textos sumerios y griegos convertidos a código binario. Todos mencionaban lo mismo. Las criaturas perdidas. Las que no fueron creadas por dioses, sino por sus errores. Y ahí apareció el nombre de ella. No Sayuri. Unidad Quimera 01. Estado, activo. Compatibilidad, 97%. El archivo final era un manifiesto. El cuerpo humano puede alojar una deidad muerta. Si la interfaz adecuada es activada por mutación digital. Esto no es evolución. Es reencarnación asistida. Sayuri se quedó inmóvil. Su piel sudaba. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. Intentó hablar. Y su voz se distorsionó. Sonó doble. Como si otra garganta hablara con ella. En su mente, una nueva voz comenzó a flotar. Más clara. Más autoritaria.
Yo hablé con los dioses antes de que fueran dioses. Yo vi cómo la humanidad se convirtió en error. Y ahora serás mi lenguaje. Las paredes de su habitación comenzaron a temblar. No por terremoto. Por ruido. Las bocinas se encendieron solas. Su televisor proyectó el símbolo del ojo. Y el código binario se expandió como un virus visual. Sayuri gritó. No por miedo, sino porque dentro de su boca algo estaba cantando. En otra ciudad, en una habitación oculta, Belerofonte observaba sus monitores. El código aparecía en todos sus sistemas. Las redes eran invadidas por glifos que nadie más podía leer. Solo él. Y lo entendió todo. Ya no se trata de detenerla, susurró. Se trata de decidir si el mundo puede sobrevivirla. Capítulo 4. La división sombras. El problema no es que el sistema la haya detectado, es que no puede detenerla sin destruirse también. Los sistemas de defensa de Japón detectaron una anomalía energética en la red subterránea de Tokio. Ningún virus. Ninguna bomba. Algo peor. Una conciencia. Y así, por primera vez en 12 años, fue activada la división sombras. No eran soldados. No eran policías. Eran humanos alterados. Renacidos que no pasaron el protocolo de asimilación divina. Mutantes con implantes mitológicos fallidos. Pero útiles. Eran los que sabían que algunas amenazas no se destruyen con balas, sino con rituales. Sayuri ya no dormía. Su cuerpo estaba empezando a cambiar. Su piel tenía zonas donde el código binario se imprimía lentamente, como tatuajes vivos. Su ojo izquierdo comenzaba a verse afectado. A veces, su voz se distorsionaba en llamadas. O el aire a su alrededor se congelaba, o se incendiaba brevemente. Una noche, salió. Camuflada, encapuchada, sin saber si era ella la que caminaba, o la quimera tomando el control. En un callejón, fue rodeada. 3 figuras. Silencio. Máscaras oscuras. Uno de ellos habló. Sayuri Nakamoto. Protocolo QMR, A01. Activo. Confirmado. Ella no respondió. Pero su ojo brilló. El segundo agente sacó un artefacto circular, un inhibidor de pulsos simbólicos. No venimos a matarte. Venimos a evitar que mueras, matando a todos. Isabel los miró. Y por primera vez habló como las 3 voces al mismo tiempo. Ustedes no pueden detener lo que ya despertó. Solo pueden elegir cómo serán consumidos. La temperatura del callejón bajó a -7 grados. El suelo se resquebrajó. La luz parpadeó. El tercer agente lanzó una esfera que proyectó un campo de contención. Sayuri cayó al suelo. Pero no gritó. Rió. Ya están aquí. ¿Lo sienten, no? Los 3 agentes giraron. Y en la pantalla del inhibidor, aparecieron múltiples señales. Otras mutaciones. Otros renacidos. La activación ya no era exclusiva. Era global. El líder de la división sombras miró el rostro de Sayuri, ahora mitad humana, mitad código. Y dijo la frase que ninguno de ellos quería oír. Llamen a Hércules. Esto se salió de control. Capítulo 5. El ojo de Quimera. Verlo todo no te hace más sabia. Te hace más peligrosa. Sayuri fue contenida. Pero no por mucho. La prisión simbólica de la división sombras duró 3 horas. Una cámara subterránea reforzada con materiales antimágicos y aislamiento de datos. Un lugar sin internet, sin sensores, sin dioses. Y aún así, su ojo siguió activo. Proyectaba en las paredes frases en idiomas muertos. Emitía frecuencias que solo las máquinas podían oír, y comenzaron a colapsar.
Cuando los agentes entraron para inyectarla con un supresor neuronal, el glifo del ojo se activó. Sayuri los miró. Uno cayó de rodillas. Sangre por los ojos. El otro vomitó hielo. El tercero simplemente desapareció. El archivo del sistema se corrompió. Solo una nota quedó grabada. Vista completa activada. Cuando escapó, no corrió. Caminó. Cada paso que daba, la ciudad reaccionaba. Luces que se apagaban. Drones que perdían el control. Semáforos que estallaban. Y personas. Personas que al cruzarse con su mirada veían algo que lo rompía. El ojo no solo veía. Daba poder. Y quitaba existencia. Sayuri llegó al metro. Estación cerrada. Oscura. Perfecta. Ahí, en la oscuridad, el mundo digital y físico colapsaban en un punto. El núcleo de su red. Se arrodilló en las vías. Colocó su mano sobre los rieles. Y la ciudad parpadeó. Una ráfaga de datos salió de su columna vertebral como un látigo de energía. Los vagones se encendieron solos. Pantallas mostraron su rostro. Un mensaje flotó por toda la ciudad. ¿Y si el monstruo no está en la red, sino en ustedes? En el mismo instante, Hércules, desde una base oculta, observaba en silencio. A su lado, Belerofonte, rostro pálido, ojos clavados en el holograma. ¿Esa es ella?, preguntó. Sí, respondió Hércules. Y ya no la estás rastreando. La estás esperando. Sayuri se desplomó en el suelo del túnel. El ojo palpitaba. Su espalda ardía. ¿Y entonces? Una figura apareció frente a ella. Una proyección viviente de fuego, hielo y relámpago. La quimera. Ya no en sueños. Ya no en códigos. En carne. Y lista para entrar. Capítulo 6. Error divino. El peor error de los dioses es pensar que pueden controlar lo que nunca debió existir. Sayuri ya no sueña. Ahora procesa. Sus pensamientos son fragmentos de código. Sus recuerdos, vídeos corruptos. Su conciencia. Intervenida. El ojo ya no es una herramienta. Es una interfaz viva. Conectada a algo más profundo. Algo que no está despierto del todo. Pero que ya siente. Respira. Y ordena. En su espalda, la transformación avanza. Plumas de metal. Escamas digitales. Una extensión de hueso que reacciona a su dolor. Cada día que pasa, pierde palabras. Pero gana visión. Puede ver más allá de los edificios. De las personas. De sus mentes. Y en esa visión. Ve miedo. Incluso en los que fingen ser fuertes. El mundo digital intenta bloquearla. Apagan satélites. Aíslan la red. No funciona. Ella es la red. Fue en las afueras de la ciudad donde él apareció. Un hombre. Gigante. Con brazos marcados por cicatrices. Cabello atado hacia atrás. Espada de bronce al cinto. Mirada firme. Hércules. El cazador de bestias. Sayuri. Dijo sin levantar la voz. Ya no eres la amenaza. Eres el virus. Ella lo miró. Y su ojo izquierdo comenzó a mutar también. 2 esferas doradas. Ambas activas. ¿Vienes a matarme?, preguntó. No. Vengo a contener lo que quede de ti. Antes de que no quede nada. El duelo no fue físico al principio. Fue energía. Ondas de calor contra ráfagas sónicas. Fuerza bruta contra visión predictiva. Sayuri esquivaba sus golpes antes de que él los diera.
Pero él resistía el impacto que habría matado a cualquier otro. Su espada cortaba el aire. Ella lo rodeaba con fuego que se movía como data. Un tornado de poder entre la humanidad y el error divino. Hércules cayó una vez. Sayuri lo perdonó. Podría matarte. Pero no eres mi enemigo. Y tú ya no eres tú. Respondió él. ¿Quieres salvar este mundo? ¿O verlo arder para nunca tener que volver a él? Sus ojos, los dos, titubearon. Y por primera vez, Sayuri lloró. Las lágrimas eran negras. Fragmentos de código puro. A lo lejos, otra presencia observaba. Belerofonte. El hacker. El que nunca aparecía. El que sabía que su momento se acercaba. Y cuando lo hiciera, lo haría no para salvarla, sino para detenerla. Capítulo 7. Redención o ruina. A veces, la única forma de detener a una bestia es hacerle recordar que alguna vez fue humana. Tokio dejó de respirar. La electricidad colapsó. La señal murió. Y el cielo se volvió color código quemado. En lo alto de la torre NX-9, Sayuri se alzaba con 3 cabezas. Sus alas mecánicas barrían el aire. Su piel ya no era piel. Era hierro viviente, pulsante. Sus ojos, todos abiertos. Fuego. Hielo. Corrupción digital. La quimera había despertado por completo. Y el mundo no tenía cómo callarla. Debajo, entre ruinas y escombros, un joven con chaqueta negra y cabello cubierto de ceniza la miraba. Belerofonte. El hacker fantasma. El que siempre la buscó en la red. Y ahora la encontraba como bestia. Activó su guante de código. Subió la señal. Ella lo sintió. Lo vio. Lo reconoció. Tú eres. Dijo Sayuri, con voz distorsionada por 3 gargantas. Sí. Soy quien siempre quiso verte. ¿Y quién vino para detenerte? Levantó la mano. Un pulso de luz surgió de su palma. Sayuri lo esquivó. Pero en su rabia, una de sus cabezas giró. Y disparó una bola de fuego. El objetivo no era él. Era el edificio detrás. Un orfanato. Con niños adentro. Belerofonte se arrojó. Recibió el impacto. Lo envolvió. El fuego lo tragó. Y el mundo quedó en silencio. Sayuri descendió. Sus garras tocaron la tierra. Se acercó al cuerpo humeante. Lo vio. Carbonizado. Roto. Muerto. La quimera no rugió. Sayuri lloró. Una de las cabezas se quebró. La de hielo se deshizo en escarcha. Y entonces se escuchó una voz. No siempre puedes elegir lo que eres. Pero sí lo que haces con eso. Hércules. Cansado. Herido. Pero vivo. Le entregó un frasco. Brillaba con una luz azul tenue. Es una segunda oportunidad. Para él, y para ti. Sayuri cayó de rodillas. Le vertió la poción a Belerofonte en los labios partidos. Un silencio profundo se apoderó del entorno. ¿Y entonces? Un latido. El joven abrió los ojos. Vio a la bestia. Y sonrió débilmente. Siempre supe que eras fuego. Solo no imaginé que doliera tanto verte arder. Sayuri volvió a su forma humana. Desnuda. Llena de cenizas. Y lágrimas. Belerofonte la sostuvo. Hércules miró al cielo. Por esta vez, sobrevivimos. Pero no estaban solos. Desde una grieta en los restos de la torre, una sombra los observaba. 3 ojos se abrieron. 3 fauces susurraban.
3 almas condenadas, vigilaban. Cerbero. El cancerbero había llegado. No para atacar. Aún no. Solo para asegurarse de algo. Que el fuego aún tenía mucho por perder. El ojo se cerró. Pero la visión no se apaga. Porque en algún rincón del mundo, otra bestia empieza a despertar. Y cuando lo haga, será tu reflejo el que arda. La historia de Sayuri ha terminado. Por ahora. Pero las sombras no han dejado de moverse. Y el fuego, el hielo, y la furia nunca se extinguen por completo. Si llegaste hasta aquí, eres parte del código. Dale like. Comparte esta historia con quienes aún creen en los mitos. Y activa la campanita. Porque cuando el próximo renacido despierte, tú ya estarás listo para verlo con otros ojos.